Nosotros somos el grupo de psicología de grupo número 2. Venimos a presentar sobre las 3 preguntas realizadas en la guía. Vamos a realizar una mesa redonda a través de este video con mi compañero César, Marla, Ana y Lina y mi persona Caroline. Entonces, la primera pregunta que tenemos planteada es: ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Entonces, no sé, compañeros, ¿quién quiere iniciar la discusión o la respuesta? No sé si de pronto mi Caroline, compañero César. sí, Caroline te había mencionado, Sí. y de hecho el papel que desempeña pues, el líder social dentro de los movimientos campesinos es de vital importancia, dadas las situaciones complejas que viven nuestros campesinos en las diferentes zonas donde conviven y tienen que enfrentar tantos problemas, tantas dificultades, de manera que el líder social tiene que aglutinar, por así decirlo, este, todas esas fuerzas que convergen allí en su entorno social, de tal manera que pues, pueda conducir cada programa de la mejor manera para que puedan lograrse los objetivos y los propósitos que ellos como grupo siempre se han trazado. Bueno, yo para agregar en esa parte, pues obviamente estoy de acuerdo con mi compañero César. Los líderes como tales, mencionados líderes, pues son los encargados de llevar o de guiar a ese grupo de personas a la defensa pues, de sus derechos, defensa de sus tierras, porque obviamente como la situación actual en Colombia lo que nos lleva es a que pues todos se lo arrebatan, tienen menos posibilidades de lograr, digamos, de fondo para que se les respete sus derechos. No sé si alguien más quiere agregar algo. Además que el líder como tal guía los demás grupos, o sea, el líder mantiene varios grupos y que hace pues distintas actividades cada uno sus tareas. Entonces digamos que ese líder también ayuda a guiar a esos grupos para que pues vayan encaminados. Lo bueno o lo bonito sería como la democracia que tienen entre todos, que todos aportan, todos colaboran, todos hacen. Entonces digamos que como tal la figura del líder es importante. Y digamos que si no hay pues un líder, no habría como que esa organización o ese grupo como tal, como se dice llamar acampa, porque no habría quien de pronto diseñe o guíe. Entonces digamos que la figura del líder es importante pues en este proceso. Claro. Me gustaría rescatar algo, y es el hecho de que el líder como tal empodera al grupo campesino, líder social, y también lo que hace es que por medio de ese empoderamiento los coloca a ellos como gestores del cambio social, que es lo que vemos en el grupo Ascanza, la organización que ellos manejan con un beneficio y con un objetivo en común. Entonces el líder empodera y realiza un cambio social con este grupo, que es de vital importancia. La compañera Lina, ¿algo para agregar o resumir? Bueno, creo que yo creo que sí. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Claro, quería mencionar algo, Caroline. Diga. Uno de los riesgos que corren precisamente los líderes dentro de la organización es estar expuestos a las amenazas, a los atentados contra su integridad, algo que es muy recurrente en el territorio nacional. Muchos de esos líderes siempre han tenido buenas intenciones con sus comunidades, sin embargo se han visto afectados y en la mayoría de los casos esas afectaciones quedan sin resolverse desafortunadamente. Sin embargo, todo lo que ellos han logrado con la organización Asmanta, pues los ha consolidado y los seguirá consolidando en el tiempo. Ok. Bueno, ahora la siguiente pregunta que vamos a discutir es cómo el psicólogo pues influye en esta parte de los líderes y
pues las dinámicas de grupo que se manejan alrededor de esto. No sé quién quiere opinar primero. Bueno, yo opino, el psicólogo básicamente lo que hace es una guía, acompaña al grupo o a los líderes, en este caso el líder social. ¿Qué pasa? Que los campesinos han sido muy golpeados por todo lo que tiene que ver con la violencia, con el desplazamiento forzado. Entonces el psicólogo lo que hace es un acompañamiento, los ayuda a empoderarse también, que ellos sean actores del cambio social, pero a través de unas ciertas intervenciones. En este caso hay que destacar principalmente que el acompañamiento viene familiar. También se pueden crear grupos de ayuda mutua, donde por medio de sus experiencias empiecen a contar qué sería el proceso de duelo y también lo que es con la familia. Hay que trabajar integralmente para poder sacar adelante. También es una guía en lo que tiene que ver con los objetivos. Si ustedes tienen unos objetivos, hay que plantearlos y hay que guiarlos de cómo pueden llegar a ellos, cuáles son las formas más fáciles, las mejores, cómo pueden tener de pronto un trabajo en el lugar donde fueron desplazados o en el momento en que tengan que volver nuevamente al territorio. Entonces es como la guía, el acompañamiento psicosocial que se debe tener en este caso con toda la comunidad. El apoyo familiar es de vital importancia, sobre todo lo que tiene que ver con las intervenciones de duelo, ya que aquí vamos a trabajar no solamente lo que tiene que ver con la violencia, sino también con esas personas que han desaparecido o esas personas que en su efecto han matado. Entonces, un acompañamiento total que se tiene que tener con estas poblaciones vulnerables, sobre todo donde serán vulnerados tanto sus derechos, y empezar a trabajar su confianza, el autoestima. Entonces, es un tema bastante amplio, complejo, es de vital importancia el acompañamiento que lleva el psicólogo y la manera como va a hacer las intervenciones con las dinámicas de grupo, la manera como cada grupo está organizado para que no sea de pronto una manera muy brusca de ingresar, de venir, de imponer, sino que tiene que ser donde trabajemos con la comunidad completa, que ellos también estén dispuestos a esto. No va a ser fácil, pero sí se puede mantener lo que es un enganche con ellos. Entonces aquí lo importante es que sea participativo, que el contexto sea con toda la comunidad y saber de qué manera están trabajando, analizar primero eso para poder ingresar y poder servirle de ayuda. ¿Cómo está? Bueno, yo quiero agregar, bueno, eso que menciona la compañera Marla es muy cierto, las redes de apoyo son de vital importancia porque digamos que es como el soporte, aunque cuando hay personas que quedan digamos que totalmente solas, ahí sí como que el trabajo del psicólogo se aumenta o digamos que tiene que ser más profundo porque la persona no cuenta con más nadie en el mundo, como quien dice. Y lo otro es también al punto de pues lo que se trabaja a nivel de violencia, cuando una persona desde muy pequeño o desde lo que ve de su alrededor o su entorno es violencia, lo que obviamente va a aprender es violencia. Entonces, violencia genera más violencia. Entonces, es una cadena que no se rompe, sino hasta cuando se trata. Y obviamente ahí el psicólogo entra muy puntual como a trabajar esa parte de romper esos patrones que no deben reproducirse más. Sí, resaltando también como esa parte del acompañamiento del psicólogo al grupo, pues en la parte también de violencia, sí es como la parte más importante que es que manejaría el psicólogo en estos grupos, porque se sabe, como se sabe siempre en estos grupos hay demasiada violencia, o sea, es lo que más ellos viven. Es como su día a día, como su desayuno, por así decirlo. Es lo que más siempre tienen, es la violencia. Yo cortaría a la intervención de duelo, porque por ser campesinos sí matan a muchas personas, pero en otras ocasiones se encuentran desaparecidos y ni siquiera saben si están vivos, si están muertos, si están bien, si están sanos, si están contentos, no saben nada. Entonces digamos que la persona también maneja cierto duelo por la incertidumbre y la preocupación que tiene pues con la otra persona que aparentemente está desaparecida. Entonces el psicólogo como tal haría un cierto alivio en la persona y ayudaría. Entonces, calmándola, pues intentando que esa persona no baje la guardia, que no baje su autoestima,
que todo pues intentar que las cosas pues vayan marchando a medida como vaya pasando el tiempo. Entonces yo creería que como tal la intervención del duelo sería bastante importante como papel en el psicólogo. Además pues ya de lo que ya han dicho del acompañamiento que se hace desde el inicio hasta el final, desde todas las intervenciones, desde todos los casos, porque además de todo son distintos casos los que se presentan: violencia, desaparición, muerte, conflictos armados, distintos casos, y el psicólogo siempre cumple un papel en cada rango con cada persona. Sí, para que el acompañamiento y el abordaje de psicólogo sea eficaz, debe estar enfocados en las realidades que tienen que enfrentar a diario la población campesina, donde le corresponda actuar. Bien es cierto que nuestros campesinos están expuestos siempre a la violencia, creo que todos coincidimos en eso, ¿cierto? Y el acompañamiento se debe dar de manera individual y se debe dar de manera colectiva. ¿Por qué? Porque pues, a veces son comunidades enteras las que se ven bajo amenazas, y podríamos intervenir por medio de charlas grupales, y el acompañamiento individual, que también es importante cuando corresponda hacerlo. Bueno, la tercera pregunta corresponde al papel del psicólogo social en América Latina. Entonces, creo que la compañera Lina. Sí. Vale. Bueno, lo que yo coloqué fue que hasta bien entrando los años 60, la psicología social en América Latina tendía a reproducir teorías, métodos y técnicas de estudios imperantes en Estados Unidos y en Francia. Pero ya en la década de los 70, esa depende que empezó a cambiar. Tal sentido, pueden distinguirse distintas fases en la evolución de la psicología social en América Latina, que van desde una protopsicología social hasta la fase de desarrollo propio de la psicología social en Latinoamérica, atravesando distintos periodos y obviamente uno de crisis. La citada autora indicaba que fue hacia 1976 en Venezuela que los psicólogos y las psicólogas sociales comenzaron a manifestarse malestar en relaciones con la escasez utilidad que aportaban su trabajo para la sociedad. Bueno, en la parte, pues lo que mencionaba la compañera Lina, la psicología social en Latinoamérica pues ha tenido un avance, digamos que un poquito lento, y pues compararlo con Europa es un error fatal, porque obviamente lo que se vive en Europa no es lo mismo que culturalmente se vive aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica se presenta mucha desigualdad, o sea, mucha estratificación, donde los pobres siguen siendo pobres y los ricos van a seguir siendo ricos. Entonces, obviamente la dinámica que se debe manejar aquí el psicólogo social es más hacia el pueblo, hacia, digamos que a los más vulnerables, como bien lo establecía Baró, que hablaba mucho de esta parte de que los que menos tienen son los que deberían tener más apoyo a nivel político, o sea, a nivel del gobierno y del Estado. Sin embargo, es como un poco difícil. Entonces, como psicólogos sociales, el papel es bastante difícil, y más que se tiende a confundir y a irse por otros senderos que a la final no terminan siendo psicólogos sociales, sino psicólogos a la orden del gobierno. Entonces, digamos que esa parte es como centrarse bien en el objetivo que de verdad debe interesar, que es el pueblo, las minorías, por decirlo de alguna forma. También hay que trabajar desde la realidad de cada pueblo. No podemos entrar a trabajar de pronto desde lo que a mí me parece que es, o ayudar desde lo que yo creo. Más que todo es mirar la realidad que ellos están viviendo para poder hacer una intervención adecuada, ya sea individual o colectiva, como decía el compañero César. Entonces es bastante importante eso, trabajar desde la realidad, porque compararlo con otros países es un error.
totalmente. La realidad que ellos viven allá, su cultura, su comunidad es totalmente diferente de pronto a la pobreza y en ocasiones hasta miseria, lo que se vive directamente en Latinoamérica. Entonces hay que empezar a atacar desde la realidad de cada comunidad, desde la realidad de cada pueblo y manteniendo pues lo que tiene que ver con la cultura también, porque a pesar de que aquí siempre hay culturas totalmente diferentes, es más, hasta en un mismo país la cantidad de culturas varía. Hasta en una misma ciudad es algo impresionante porque diferentes pueblos en las ciudades, ¿sabes? Es algo muy rico que se mantiene, que es la cultura. Entonces también el psicólogo tiene que ver todos esos aspectos, los pros y los contras para poder atacar, hacer una intervención y poder ayudar. Entonces, digamos que es bastante complejo el trabajo que maneja un psicólogo aquí en Latinoamérica. Además, yo pensaría de que el psicólogo, pues, de tal manera debe saber entrarle a la comunidad, saber cómo entrar o cómo implementar, pues, a las diferentes personas de la comunidad. Como le decía la compañera, tienen diferentes costumbres, diferentes culturas. Se puede encontrar dentro de una misma ciudad que aparentemente todo marcha bien, pero si de pronto se hace censos, si de pronto se visita familias, se visita razas, nos damos cuenta que las personas tienen culturas totalmente distintas, que tienen pensares distintos y puntos de vista totalmente distintos. Entonces, digamos, como que saber abarcar y saber meterse como tal a la comunidad y buscar todo pues en común. Manejamos mucho la parte colectiva. La intención es hacer que se beneficien todos, no unos cuantos ni unos pocos, sino que todos tengan ese beneficio. Existe una realidad a nivel social en América Latina y es el hecho de que los problemas existentes para nuestros campesinos, por ejemplo en Colombia, son muy semejantes a los que tienen en Perú, en Venezuela, etcétera, etcétera. De modo que el psicólogo, en cierta medida, puede tener como una visión un tanto amplia de ciertas realidades que por supuesto se deben ajustar a la cultura, como mencionaba Marla, creo que Marla lo mencionabas, o Caroline. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cada cultura o todos los pueblos pasan por los mismos problemas, el abordaje debe ser distinto. Debe ser distinto porque impera el concepto cultural. Creo que el psicólogo en América Latina debe estar muy enfocado en el tema del servicio. Creo que cuando nosotros brindamos una atención se debe hacer indistintamente del estrato social al cual pertenezca, porque nuestra labor como profesionales es servir y orientar en la dirección correcta a las personas de tal modo que pues puedan sentirse como lo que realmente son, seres humanos que tienen un valor y que se les debe ayudar de la mejor manera. Mientras los problemas de fondo que existen en América Latina no se han atendido de la mejor manera, pues siempre van a existir estos problemas debido a que no existen políticas que puedan atacar de lleno, por así decirlo, la base que genera los problemas de desigualdad en América Latina. Sin embargo, ser psicólogo aquí en América Latina sigue siendo un reto y un desafío. Exactamente, como dice el compañero César. De hecho, creo que también esa última pregunta podemos agregar que la liberación de la psicología es importante. Es decir, liberar a la psicología de tanto prejuicio que abunda alrededor de ella y poder prestar un servicio humano, porque creo que eso le falta mucho a todos los profesionales y es humanidad. Entonces, creo que ya con eso terminaríamos la resolución de las preguntas. No sé si alguien quiere hacer un resumen general o ya hago los últimos comentarios. No sé, ustedes me dirán. Hago los últimos comentarios entonces.
Bueno, no, creo que todos estamos de acuerdo en que los líderes campesinos son importantes. Ahora mismo en Colombia hay una situación bastante grave de asesinatos y todo esto, pero creo que eso no ha bajado la guardia de muchos campesinos. Creo que al contrario, creo que ha aumentado más como la valentía que tienen y creo que es bastante de respetar. Y bueno, como psicólogos ya sabemos que tenemos una gran labor, sobre todo aquí en Colombia, que pues la situación es mucho más grave a nivel de violencia y toda esta parte. Y creería que ya entonces sería eso todo. De acuerdo.